Frida del otro lado, que no es Frida realmente, sino Laura Escurra, que creo que está ahí. Bienvenida. Laura, ¿estás por ahí? Aló, sí, ¿cómo están? Gracias por este llamadito. Pero por favor, no te vemos con la ceja, con cejijunta. Hoy no estás todavía lista. Nosotros nos tuneamos, ¿nos viste ahí en las redes? Haciéndonos los... Estaban hermosos, los vi, estaban divinos, con las flores en la cabeza, con la uniceja. Gracias por honrar también ustedes, por subirse a la Frida manía con mucho amor y con todo el respeto y la celebración de la vida y obra de Frida. Sí, nos parecía que venía bien jugar un poco con esta imagen, que como vos decías, ¿no? También no desapareció nunca la imagen de Frida. Está presente, sigue acá. ¿Por qué crees que es tan fuerte su imagen y por qué vos la personificás ahora específicamente? Bueno, yo creo que, a ver, por un lado, Frida fue una mujer latinoamericana que creció en un momento y en un contexto muy especial de México y del mundo. Entonces, su arte, su resiliencia, su look, por supuesto que sí, o sea, ese vestuario y todo eso tan autóctono que ella expresaba a través de su vestimenta, que es en realidad la ropa de trabajo de las campesinas de México, ¿no? O sea, Frida representaba en su andar cotidiano de todos los días, sobre todo viviendo mucho en Estados Unidos, acompañando a su esposo Diego Rivera, un tremendo pintor y muralista, y entonces también era como una forma de visibilizar la América Latina, las mujeres trabajadoras, ella con ese vestuario, ¿no? Ella con las ropas con los trajes de Tehuana, ¿no? Como usan las indias del Istmo de Tehuantepec. Esto es en México, en las profundidades de México, ¿no? Y entonces creo que hay algo de ella en todo esto que nos llama la atención, en las flores en la cabeza, en la uniceja, en un poco bigotuda. Hay algo de ella que impacta mucho por justamente estos accesorios y que todos reconocemos a Frida. Yo desde chiquita sabía que esa mujer uniceja era Frida Kahlo, ¿no? Por ejemplo, que era mexicana, que era pintora, que Claro. había tenido un accidente, había información que yo sabía. Sí. Pero luego la obra de Frida trasciende, ¿no? Trasciende y se convierte en un ícono global y también en una representación muy fuerte de México, ¿no? De la historia de México y en ella, bueno, todas las diversidades. Sí, y esto que también, ¿no? Que viva la vida, justamente, en todo el drama que vivió y la vida compleja que tuvo, entre todo esto que vos también describías, y ella le encontraba un brillo y una manera de decir, bueno, viva la vida también, a pesar de todo. Viva la vida es además el título de su último cuadro, que es un cuadro de unas sandías que están como partidas, está en su casa ese cuadro que se llama Viva la vida y ella estaba en permanente contradicción con la vida, ¿no? O sea, teniendo de tan cerca la muerte respirándole al lado por toda su situación física, ella desde los 6 años es diagnosticada de poliomielitis en su pierna derecha y luego a los 18 años sufre un accidente terrible en la vía pública que la deja postrada, totalmente enyesada y con un pronóstico de que probablemente esa piba de 18 Claro. años, llena de vida, terminando el secundario, no iba a volver a caminar, ¿no? Frida vivió 47 años y en el lapso de ese tiempo ella tuvo más de 30 operaciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con su cuerpo, con el dolor y con la resiliencia, realmente es muy potente, ¿no? O sea, Frida le daba para adelante porque tenía mucha convicción, porque había un sentido muy fuerte en su vida para seguir viva, pero había momentos en donde también enloquecía, ¿no? Con ese dolor permanente, con muchos espacios de soledad, a pesar de ser una mujer del signo de cáncer y ser muy anfitriona y siempre cocinando, siempre recibiendo a los amigos, muy amiguera. También había muchos momentos de soledad en las que ella se tenía que bancar solita toda su angustia, ¿no? Entonces, toda esa contradicción también la lleva a ella a mostrarse de una manera muy humana y creo que todos los que vemos el arte de ella nos vemos un poco reflejados en esa humanidad, ¿no? Ella fue bastante provocadora en su arte, en compartir lo que sentía, lo que vivía
y no se autopercibía para nada surrealista, ¿no? Ella, hay una famosa frase de ella que dice, yo no pinto sueños, pinto mi realidad. ¿No? Ella no es que cuando Bretón la quiso etiquetar de surrealista, ella dijo, no, yo no soy surrealista, yo acá no estoy fantaseando o queriendo representar sueños, esto es lo que a mí me pasa de verdad. Entonces, eso para mí tiene mucha fuerza Claro. y mucho valor, porque siempre que nos mostramos vulnerables, sea en el arte o en la vida, eso también habla de mucha valentía. Laura, Manu te habla. Hola, ¿Cómo, Manu. cómo fue el trabajo de involucrarte en la biografía de Frida para después encarnar el personaje que haces? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuáles fueron tus lecturas? ¿Fuiste a México? ¿Conociste la Casa Azul, me parece que? ¿Cómo Sí, fue sí, todo sí. eso? Bueno, todo el laburo de investigación fue espectacular y por suerte hay mucha información. Hay muchos libros, hay documentales, hay películas, hay series. Entonces todo eso también me fui impregnando. Sigo leyendo cosas, me siguen apareciendo cosas y sigo leyendo. Y si bien la obra ya lleva más de un año y medio, sigo conociendo más y más sobre la vida de ella. La decisión de ir a México fue un poco pedido de Frida después de ya llevar casi 7 meses de funciones y de yo tener que impregnarme de un universo que desconozco. O sea, yo de México no conozco mucho, realmente, no, viajé con Discovery Channel hace mucho tiempo, yo como trabajando como conductora, conocí lugares DF cuando era todavía DF, Guadalajara, Monterrey, pero no fui a laburar, no fui a turistear. Entonces, para mí era importante decir, tengo que conocer los lugares de donde frecuentaba Frida, quiero sentir los aromas de la calle, probar los picantes, o sea, toda esa sensorialidad me parecía muy importante y pude hacerlo el año pasado, en octubre. Fui en vísperas del Día de Muertos y fue realmente increíble. Coyoacán es el pueblo donde Frida nació, que en ese momento Frida nació en 1907. Ella se autopercibe haber nacido en 1910, que fue el año de la Revolución Mexicana, pero nació en 1907 y Coyoacán en ese momento era como un pueblito que estaba alejado de Ciudad de México, o sea, de lo que era más la urbe. Ahora está todo como más, ya está como más metido adentro. Pero en ese momento era como vivir como en un pueblo conurbano, ¿no? Y entonces necesitaba conocer eso. Y fui el mismísimo Día de Muertos, el 1 de noviembre, a la Casa Azul, que con mucho amor la Embajada de México en Argentina me hizo puente con la directora de la Casa Azul y tuve free pass en cualquier momento del día, en cualquier horario, cuando hay filas y lista de espera y todo. Y fue muy impactante porque también ese día me encontraba con el autor de la obra, Frida Viva la Vida, está escrita por un autor mexicano que se llama Humberto Robles. Es la obra de Frida más representada en el mundo, ¿no? Con diferentes versiones de distintas actrices. Es una pieza para una actriz. No me gusta llamarlo monólogo, pero es un monólogo, porque es un monólogo de 50 minutos donde retrata gran parte de la vida y de la obra de Frida. Pero ese día que me encontré con Humberto, que nos íbamos a conocer personalmente y que habíamos quedado en encontrarnos a las 2 de la tarde, eh, veo llegar, o sea, yo me bajo del Uber y veo llegar una caravana de mujeres vestidas como Frida, con los trajes de Tehuana, con banda de instrumentos, con alebrijes, que son unas cosas enormes que ellos hacen para Día de Muertos hechos de papel maché. Y yo estaba absolutamente emocionada y estaban yendo todos a la casa de Frida a llevarles un ramo de calas enorme para el altar de Frida. Y yo estaba muy impactada y el autor mexicano de la obra de Frida, que vive en Coyoacán además, me dice, esto yo no lo he visto nunca, esto aquí no sucede, esto solamente sucede en los pueblos, aquí yo no lo he visto nunca. Y entonces yo sentía que era también un poco la celebración de Frida, celebrando el Día de Muertos y celebrando ese mismísimo momento en el que llegué, porque si llegaba 15 minutos después no lo veía Claro, eso. fue un guiño. Entonces, bueno,
todas esas magias fueron muy importantes y muy valiosas y obviamente que cambiaron mi función, la función que hice cuando llegué de México al día siguiente, ¿no? O sea, eso ya fue como, che, vengo con un montón de sensorialidades para sumarle al proyecto. Buenísimo, Muy bueno. buenísimo. Y eso va a estar el sábado en el Don Bosco, sábado 14. Don Bosco es Diego Palma 289. Las entradas en la boletería o en tuentrada.com. Queremos decirle a la gente que es la única función, así que estén atentos. Pedro. Bueno, una pregunta para mí obligada es la relación. ¿Qué tal? Soy Pedro. Hola, Pedro. Mucho gusto. La relación que tiene el pueblo mexicano con la muerte y estas celebraciones del Día de los Muertos y la, digamos, el carácter de presencia de los que se fueron, ¿cuánto de eso crees que tuvo incidencia, si es que, en esta manera de mirar la vida de una persona con, digamos, con tanta tragedia? Me refiero así, tal vez a otra persona de otra cultura le hubiese resultado más difícil sobrellevarlo. Bueno, puede ser esto, porque ellos están muy naturalizados con la muerte. De hecho, Frida, que tenía un sentido del humor muy divertido, muy genial, muy sarcástico, muy negro, ella jugaba mucho también con la muerte, ¿no? De hecho, le puso varios sobrenombres. Generalmente la muerte se la conoce como la Catrina, ¿no? La soberana del Mictlán, o sea, se la nombra de diferentes maneras y Frida también le decía la tía de las muchachas, le decía la muerte, le decía la tía de las muchachas, ¿no? Y ella siempre estaba jugando y teniendo este vínculo con la parca, ¿no? Porque realmente era mucho el dolor que ella sentía y donde también tenía percepciones, ¿no? De haber tenido también regresiones, momentos en los que veía el túnel de luz, ¿no? O sea, estaba realmente ella muy al límite. Por eso cada día, esto también lo dice en la obra y lo dice en su diario, ella cada día que amanecía agradecía estar viva, ¿no? Entonces, si bien no tienen la muerte allá en México como con el mismo drama que tenemos nosotros en estas latitudes, ¿no? Los que somos más cristianos, más europeizados, más dramáticos, como los argentinos, los italianos, sobre esa persona que ya no está más, no va a estar más acá en este plano y qué va a ser de nosotros. Y en ese sentido México tiene otra visión, ¿no? Es como, bueno, toca cuando toca y pasás a otro plano, pero después te convocamos. O sea, el Día de Muertos, la gente convoca a sus muertos, prepara los altares con las bebidas favoritas que le gustaban, las comidas, las fotos. Hay toda ahí una cultura que está totalmente naturalizada en que es así y todas las casas tienen su altar. Si las familias tuvieron una muerte en ese año, abren las puertas de su casa para invitar a la gente a que venga a comer y a quedarse a la espera de ese espíritu que va a venir también a comer con nosotros y que después se va a poder ir libre. Bueno, hay una nueva visión muy interesante para nosotros que estamos en estas latitudes. Entonces yo creo que también la muerte es una temática a deconstruir en este nuevo paradigma, ¿no? Y entender que bueno, que aunque nos cueste pensar o hablar de ella o lo que sea, es realmente la única certeza con la que nacemos. Sí. Lo único que sabemos en esta vida es que en algún momento vamos a morir. Entonces, creo que es una pulsión también muy interesante para vincularnos con la vida, para decir, bueno, ¿cómo estoy viviendo yo la vida? O sea, ¿estoy haciendo lo que quiero? ¿Estoy llevando a cabo lo que me interesa, lo que me convoca? ¿Soy feliz con lo que hago? ¿Quisiera hacer otra cosa? Creo que esa es una pregunta para hacerse todos los días, ¿no? Y cuando la muerte está tan cerca, o tuvimos la muerte cercana de alguien, o sabemos que hay una situación donde hay posibilidades de que la muerte venga a llevarse a alguien de nuestros seres queridos o nuestra propia vida, bueno, ahí aparece y aflora también una pulsión de mucha pasión y de mucha vitalidad. Entonces creo que eso también hay que tomarlo, ¿no? Y agradecer cada día
honestamente un regalo. Como decía Frida. Y a vos, Laura Escurra, actriz, ¿cómo crees que te interpela toda esta sensación nueva, todo esto que te trae este personaje y toda esta visión que por ahí no es la que uno tiene, como vos decías, ¿no? Nosotros somos argentinos, tenemos otra visión, te atraviesa y te deja una enseñanza para otros futuros papeles y roles que tengas que cumplir, porque la emocionalidad es diferente, la emoción la vivís desde un lado más profundo, pero te contactás con la muerte desde otro lado. Te deja una enseñanza. Sí, 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 esto siempre, siempre, siempre los personajes vienen a enseñarnos cosas a los actores. Mm. Eh, yo creo que también la humanidad comparte muchas emociones en común, aún con la persona más terrible y más opuesta de tu existencia. Siempre compartimos emociones, todas las personas, todos los seres humanos en este mundo. Entonces, la muerte también a mí en lo personal se me deconstruyó mucho porque pude ver mucha poesía en la muerte de mis padres, por ejemplo, ¿no? Tanto mi papá, que falleció hace ya 15 años, y mi mamá, que falleció hace 3. Pude entender que la muerte, que primero que morimos como vivimos, entonces atentos a cómo vivimos. Segundo, con todo lo bueno y con todo lo choto que eso tiene, ¿sí? Y segundo, que realmente es un lugar de belleza, realmente hay poesía. Las dos muertes de mi padre y de mi madre tuvieron enorme poesía y a mí me sirvió de construir y decir, che, pero esto es realmente una misión cumplida. O sea, estas personas sintieron su misión cumplida y la despedida de ellos fue tremendamente amorosa y fabulosa. Entonces, digo, bueno, qué sé yo, la muerte de los padres es una muerte bendita, es una muerte donde es lógica, ¿no? Los más jóvenes despedimos a los más grandes. Distinto, terrible y dramático es al revés, ¿no? Que de hecho no tiene nombre, es tan terrible que no tiene nombre. Uno puede quedarse huérfano, pero cuando muere un hijo, eso sí que no tiene nombre porque es muy terrible. Aún así, digo, todos tenemos una misión en este plano y a veces la misión se termina antes, a veces después. Qué sé yo, creo que eso también es muy respetable de la individualidad de cada uno, pero creo que es un tema muy interesante a debatir y creo que las personas que vienen a ver Frida también se conmueven con eso, ¿no? También hay algo que les conmueve de decir, che, a mí me pega esto en la muerte de mi abuelita o también me pega en la muerte de un amor que acabo de soltar, ¿no? Entonces, es una invitación a la sensorialidad, la obra de teatro, ir al teatro, encontrarnos en la presencialidad. Yo creo que todo eso en estos momentos, en este contexto tan falopa con las pantallas y cómo quedamos aislados después de la pandemia, me parece muy valioso encontrarnos en vivo, vernos a los ojos, tocarnos, respirarnos. Entonces, Frida también lo propone desde ese lugar, ¿no? La apuesta también tiene que ver un poco con eso, con decir, bueno, cómo estamos valorando la vida, cómo activamos y priorizamos en la presencialidad. Entonces creo que todo el combo reúne una sacudida muy interesante para el espectador y que al mismo tiempo también agradece. O sea, recibimos mensajes hermosos de parte del público después de ver la función, no solamente por profundizar en la vida de Frida, no solamente por sentirse identificado en un montón de sensaciones que Frida comparte, sino por el hecho de llevarse al teatro y decir, che, qué hermoso que es venir al teatro. Y es un arte muy antiguo, muy ancestral, que no va a poder reemplazar la inteligencia artificial ni con los hologramas más increíbles jamás vistos, ¿no? Entonces eso también para mí me parece muy, muy humanizante encontrarnos en el teatro y siento que la experiencia de Frida es ganancia 100% en todo, principalmente en la humanidad que compartimos. Bien, entonces este sábado es la cita, decíamos, por lo menos acá en la zona de San Isidro, este unipersonal escrito por el dramaturgo, como vos decías, Humberto Robles, dirigida por Julia Morgado. Los esperan entonces Laura Escurra ahí solita en el escenario, pero con Frida dentro del cuerpo,
tuentrada.com, en Don Bosco 2, el Don Bosco es el teatro, Diego Palma 289, bien decíamos, acá en San Isidro, este sábado 14, 21 horas, ¿está bien? ¿O 20:30? 21 horas, 21 efectivamente, es una obra muy linda, muy dinámica y digo, contrario a lo que también, ¿no? Tiene este drama de la vida de Frida, también hay una parte no tan conocida de Frida que era muy carismática y muy teatrera. Estar con Frida era algo muy magnético, ¿no? Ella tenía como todo esa ropa y siempre con pulseras y haciendo ruidos y entonces hay algo de estar como un rato con ella, que eso nos hace bien a todas las personas. Bien, entonces nos vemos por ahí, Laura. Un gustazo haberte conocido. Buenísimo. Gracias por este rato y bueno, a ver a Frida y viva la vida. Sí, claro que sí. Nos vemos el sábado en el teatro y va a ser una alegría reencontrarme con San Isidro, que el año pasado también hicimos función y fue espectacular. Así que el Teatro Don Bosco abierto, pues para esperarlos y brindar con un tequilita. Lindo, lindo plan, ¿eh? Para salir de ahí bailando y con rosas en la cabeza y las ¡Qué oficinas. divino! Después nos vamos a comer a Frida, Violeta y yo, que también está en sintonía de Frida Kahlo y que también está ahí en San Isidro. Así que si quieren la experiencia completa, allí vamos a estar. Gracias, Perfecto. chicos. Gracias Abrazo por este grande. contacto. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Beso. Nos vemos el sábado.